¿Cómo están, gente? Antes que nada, antes de empezar a leer, quiero hacer ciertas aclaraciones. Y en este caso es muy importante porque el Silmarillion no es una historia lineal. No es que estemos contando la historia de un personaje en particular que se dirige del punto A al punto B. Aquí no. En el Silmarillion te cuentan la historia de la Segunda Edad, pero es una historia dividida en varios sucesos importantes que ocurrieron en el mundo y que te cuentan en contexto qué es lo que estaba pasando en el mundo, por lo que los personajes a veces cambian, no siempre es el mismo protagonista. Así que teniendo esta explicación en cuenta, vamos a empezar con las historias. Espero les guste y comenzamos. Del principio de los días. Se dice entre los sabios que la primera guerra estalló antes de que Arda estuviera del todo acabada, y antes de que nada creciera o anduviera sobre la tierra, y durante mucho tiempo Melkor tuvo la mejor parte, pero en medio de la guerra, un espíritu de gran fuerza y osadía acudió en ayuda de los Valar, habiendo oído en el cielo lejano que se libraba una batalla en el pequeño reino, y el sonido de su risa llenó toda Arda. Así llegó Tulkas el Fuerte, cuya furia pasa como un viento poderoso, esparciendo nubes y oscuridad por delante, y la risa y la cólera de Tulkas ahuyentaron a Melkor, que abandonó Arda, y durante mucho tiempo hubo paz. Y Tulkas se quedó y se convirtió en uno de los Valar del reino de Arda. Pero Melkor meditaba en las tinieblas exteriores y desde entonces odió para siempre a Tulkas. En ese entonces, los Valar trajeron orden a los mares y las tierras y las montañas, y Yavanna plantó por fin las semillas que tenía preparadas tiempo atrás. Y desde entonces, cuando los fuegos fueron sometidos o sepultados bajo las colinas primigenias, hubo necesidad de luz, y Aule, por ruego de Yavanna, construyó 2 lámparas poderosas para iluminar la Tierra Media que él había puesto entre los mares circundantes. Entonces, Barda llenó las lámparas y Manwë las consagró, y los Valar las colocaron sobre altos pilares, más altos que cualquiera de las montañas de días posteriores. Levantaron una de las lámparas cerca del norte de la tierra y le dieron el nombre de Iliun, y la otra la levantaron en el sur y le dieron el nombre de Ormal, y la luz de las lámparas de los Valar fluyó sobre la tierra, de manera que todo quedó iluminado como si estuviera en un día inmutable. Entonces las semillas que Yavanna había sembrado empezaron a brotar y a germinar con prontitud, y apareció una multitud de cosas que crecían, grandes y pequeñas, musgos y hierbas, y grandes helechos, y árboles con copas coronadas de nubes, como montañas vivientes, pero con los pies envueltos en un crepúsculo verde, y acudieron bestias y moraron en las llanuras herbosas, o en los ríos y los lagos, o se internaron en las sombras de los bosques. Y sin embargo, aún no había florecido ninguna flor, no había cantado ningún pájaro, porque estas cosas aguardaban aún en el seno de Yavanna a que les llegara el momento. Pero había gran riqueza en lo que ella concibiera, y en ningún sitio más abundante que en las partes centrales del mundo, donde las luces de ambas lámparas se encontraban y se mezclaban. Y allí, en la isla de Almaren, en el gran lago, tuvieron su primera morada los Valar, cuando todas las cosas eran jóvenes y el verde reciente maravillaba aún a los hacedores, y durante mucho tiempo se sintieron complacidos. Sucedió entonces que mientras los Valar descansaban de sus trabajos y contemplaban el crecimiento y el desarrollo de las cosas que habían concebido e iniciado, Manwë ordenó que hubiese una gran fiesta, y los Valar y todas sus huestes acudieron a la llamada. Pero Aule y Tulkas se sentían cansados, pues la habilidad de uno y la fuerza del otro habían estado sin cesar al servicio de todos mientras trabajaban.
y Melkor conocía todo lo que se había hecho, ya que aún entonces tenía amigos y espías secretos entre los Maiar, a quienes había convertido a su propia causa. Y lejos, en la oscuridad, lo consumía el odio, pues tenía celos de la obra de sus pares, a quienes deseaba someter. Por tanto, convocó a los espíritus de los palacios de Ea, que él había pervertido para que le sirvieran, y se creyó fuerte. Y viendo que le llegaba la hora, volvió a acercarse a Arda, y la contempló, y ante la belleza de la tierra en primavera sintió todavía más odio. Pues bien, los Valar estaban reunidos en Almaren, sin sospechar mal alguno, y por causa de la luz de Ilium, no percibieron la sombra en el norte que desde lejos arrojaba Melkor, porque se había vuelto oscuro como la noche del vacío. Y se canta que en la fiesta de la primavera de Arda, Tulkas desposó a Nessa, la hermana de Orome, y ella bailó ante los Valar sobre la hierba verde de Almaren. Luego, Tulkas se echó a dormir, pues estaba cansado y satisfecho, y Melkor creyó que la ocasión era propicia. Y pasó con su ejército sobre los muros de la noche y llegó a la Tierra Media, lejos al norte, y los Valar no lo advirtieron. Entonces Melkor empezó a cavar y construyó una vasta fortaleza muy hondo bajo la tierra, por debajo de las montañas oscuras, donde los rayos de Iluin eran fríos y débiles. Esa ciudadela recibió el nombre de Utumno, y aunque los Valar aún no sabían nada de ella, la maldad de Melkor y el daño de su odio brotaron desde allí alrededor y marchitaron la primavera de Arda. Las criaturas verdes se enfermaron y se corrompieron. Las malezas y el cieno estrangularon los ríos. Los helechos rancios y ponzoñosos se convirtieron en sitio donde pululaban las moscas, y los bosques se hicieron peligrosos y oscuros, moradas del miedo, y las bestias se transformaron en monstruos de cuerno y marfil, y tiñeron la tierra con sangre. Entonces supusieron los Valar, sin ninguna duda, que Melkor estaba actuando otra vez, y buscaron su escondrijo. Pero Melkor, confiado en la fuerza de Utumno y en el poderío de sus sirvientes, acudió de repente a la lucha, y asestó el primer golpe, antes de que los Valar estuvieran preparados, y atacó las luces, Iluin y Ormal, derribó los pilares y quebró las lámparas. En el derrumbe de los poderosos pilares, las tierras se abrieron y los mares se levantaron en tumulto. Y cuando las lámparas se derramaron, unas llamas destructoras avanzaron por la tierra. Y la forma de Arda y la simetría de las aguas y tierras quedaron entonces dañadas, de modo que los primeros proyectos de los Valar nunca fueron restaurados. En la confusión y la oscuridad Melkor huyó, aunque tuvo miedo, pues por encima del bramido de los mares oyó la voz de Manwë como un viento huracanado, y la tierra temblaba bajo los pies de Tulkas. Pero llegó a Utumno antes de que Tulkas pudiera alcanzarlo, y allí se quedó escondido. Y los Valar no pudieron someterlo en aquella ocasión, porque necesitaban de casi todas sus fuerzas para apaciguar los tumultos de la tierra y salvar de la ruina todo lo que pudiera ser salvado de lo que habían hecho. Y después temieron desgarrar otra vez la tierra, en tanto no supieran dónde moraban los hijos de Ilúvatar, que aún habrían de venir en un tiempo que a los Valar les estaba oculto. Así llegó a su fin la primavera de Arda. La morada de los Valar en Almaren quedó por completo destruida y no tuvieron sitio donde vivir sobre la faz de la tierra. Por tanto, abandonaron la Tierra Media y fueron a la tierra de Aman, el más occidental de todos los territorios sobre el filo del mundo, pues las cosas occidentales miraban al mar exterior que los elfos llamaban Ecaía y que circunda el reino de Arda. Cuán ancho es ese mar, solo los Valar lo saben, y más allá de él se encuentran los muros de la noche. Pero las costas orientales de Aman eran el extremo de Belegaer, el gran mar del occidente, y como Melkor había vuelto a la Tierra Media y aún no podían someterlo,
los Valar fortificaron sus propias moradas, y en las costas del mar levantaron las Pelori, las montañas de Aman, las más altas de la tierra. Y sobre todas las montañas de Pelori se alzaba la altura en cuya cima puso Manwë su trono. Taniquetil llamaban los elfos a esa montaña sagrada, y Oilose de blancura sempiterna, y Elerrina coronada de estrellas, y con muchos otros nombres. Pero en la lengua tardía de los Sindar se la llamaba Amon Uilos. Desde los palacios de Taniquetil, Manwë y Barda podían ver a través de la tierra hasta los confines más extremos del este. Desde los muros de las Pelori, los Valar se establecieron en esa región que llamaban Valinor, y allí tenían casas, jardines y torres. En aquella tierra protegida acumularon grandes caudales de luz y las cosas más bellas que se salvaron de la ruina, y muchas otras aún más bellas las hicieron de nuevo, y Valinor fue todavía más hermosa que la Tierra Media en la primavera de Arda. Y fue bendecida porque los inmortales vivían allí, y allí nada se deterioraba ni marchitaba, ni había mácula en las flores o en las hojas de esa tierra, ni corrupción o enfermedad en nada de lo que allí vivía, porque aún las mismas piedras y las aguas estaban consagradas. Y cuando Valinor estuvo acabada y establecidas las mansiones de los Valar, en medio de la llanura de más allá de los montes, edificaron su ciudad, Valmar, la de muchas campanas. Ante el portal occidental había un montículo verde, ese Lohar, llamado también Corolaire, y Yavanna lo consagró, y se sentó allí largo tiempo sobre la hierba verde y entonó un canto de poder en el que puso todo lo que pensaba de las cosas que crecen en la tierra. Pero Niena reflexionó en silencio y regó el montículo con lágrimas. En esa ocasión, los Valar estaban todos reunidos para escuchar el canto de Yavanna, sentados en los tronos del consejo en el Mahanazzar, en el anillo del juicio, cerca de los portones dorados de Valmar, y Yavanna Kementari cantó delante de aquellos que la observaban. Y mientras observaban, en el montículo nacieron 2 esbeltos brotes, y el silencio cubría el mundo entero a esa hora, y no se oía ningún otro sonido que la voz de Yavanna. Bajo su canto, los brotes crecieron y se hicieron hermosos y altos, y florecieron, y de este modo despertaron en el mundo los 2 árboles de Valinor, la más renombrada de todas las creaciones de Yavanna. En torno al destino de estos árboles se entretejen todos los relatos de los días antiguos. Uno de ellos tenía hojas de color verde oscuro, que por debajo eran como plata resplandeciente, y de cada una de las innumerables flores caía un rocío continuo de luz plateada, y la tierra de abajo se moteaba con la luz de las hojas temblorosas. El otro tenía hojas de color verde tierno, como el haya recién brotada, con bordes de oro refulgentes. Las flores se mecían en las ramas en racimos de fuegos amarillos, y cada una era como un cuerno encendido que derramaba una lluvia dorada sobre el suelo. Y de los capullos de este árbol brotaba calor y una gran luz. Telperion se llamó el uno en Valinor, y Silpión y Ninkelote, y tuvo muchos otros nombres. Pero Laurelin fue el otro, y también Malinalda, y Culurien, y le dieron además muchos nombres en los cantos.